Ahí estamos. Buenos días. Bueno, acá estoy con los cables medio enredados, pero bueno. Hoy vamos a continuar con estas reglas para tomar decisiones, ¿no? Que están contempladas en el capítulo 30, el nuevo comienzo. Y nosotros estábamos leyendo y habíamos leído hasta el párrafo 5 inclusive. Habíamos quedado en el 6, pero no habíamos hecho la explicación de los párrafos 4 y 5. Así que vamos a continuar con la explicación de los párrafos 4 y 5, donde dice en el párrafo 4, en la oración 2, por lo tanto, harás cualquier esfuerzo por pasar por alto lo que interfiera con el logro de tu objetivo y te concentrarás en todo lo que te ayude a conseguirlo. Para reiterar, dice Wapnick, no niegas lo que ves, simplemente niegas que lo que ves tenga alguna validez, que no es lo mismo, ¿no? No niegas lo que percibes, solo niegas que tenga alguna validez en determinar cómo te sientes, ¿no? Acá como que está la clave del curso de milagros, porque, claro, con el asunto este de que todo es ilusorio o que todo es un sueño, negar lo que vemos no es el paso o la manera de estudiar o de practicar este curso, sino es que no lo niego, pero sé que no tiene ninguna validez, o sea, per se. Que si me siento de determinada manera no tiene nada que ver con lo que está sucediendo afuera, siempre tiene que ver con lo que está sucediendo dentro, ¿no? Vení, Morena, dentro de mi mente. A ver hasta que se decide a subir ella. Y continúan las oraciones 3, 4 y 5. Es bastante obvio que este enfoque te ha acercado más a la manera en que el Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso. Lo verdadero se convierte en lo que se puede utilizar para lograr el objetivo y lo falso se convierte en lo inútil desde este punto de vista. Hola Rosario, buen día. En la medida en que practicas esto y más comienzas a entender la diferencia entre la verdad y la falsedad, entre la verdad y la ilusión, la cual no es la forma en que el mundo mira la diferencia, ¿no? Porque es cierto, acá en el mundo nosotros no estamos haciendo ese discernimiento continuo de entre lo que es verdadero y lo que es falso. Esta es la manera en que el curso opera, ¿no? Este es un enfoque práctico y muy útil. No existe nada en este mundo que sea verdadero. Hasta el perdón, dice Wapnick, inclusive no es verdadero. Este santo curso de milagros no es verdadero. Nada es verdadero en este mundo. La verdad es únicamente Dios. Podemos, sin embargo, tener el reflejo de la verdad en este mundo. Este curso, por lo tanto, es el reflejo de la verdad. Otras espiritualidades son reflejos de la verdad. El perdón es un reflejo de la verdad. No es la verdad, sino más bien el reflejo de la verdad. Esa es la razón por la cual Jesús dice que el amor no es posible en este mundo, pero que el perdón es equivalente al amor del cielo en este mundo. La santidad no es posible en este mundo, pero es posible ser el reflejo de la santidad en este mundo. Dice, por ejemplo, así que lo que es verdadero en este mundo es cualquier cosa que refleje la verdad del cielo, cualquier cosa que nos ayude a despertar del sueño. Por eso es como que el perdón sería un reflejo de la verdad en este mundo, ¿no? Un reflejo del amor de Dios en este mundo, y es la única herramienta que tenemos para utilizar para despertar del sueño, ¿no? Estamos hablando de una manera puramente práctica de entender la verdad. Esto ciertamente no significa que algo en este mundo sea verdad. Significa más bien que le puedo dar a este mundo un propósito que refleje la verdad. Si la verdad del cielo es perfecta unidad
y perfecta unión, entonces el propósito que refleja esta verdad en este mundo es el darse cuenta de que todos compartimos los mismos intereses y la misma meta. Al yo no ver tus intereses separados o apartados de los míos, estoy reflejando la verdad del cielo de que somos uno. La percepción de que tú estás separado de mí es falsa, porque es el reflejo de la idea falsa del ego. Lo que es verdadero no se basa en el hecho, en la forma. Es el contenido o propósito lo que establece qué es verdadero. La segunda de las 10 características del Maestro de Dios, una de ellas, esta segunda característica que es la honestidad, y la definición que Jesús da de la honestidad, no es en términos de forma, más bien dice que tu conducta es consistente con tu pensamiento. Si tus pensamientos son amorosos, entonces cualquier cosa que hagas será honesta, incluso si a los ojos del mundo no es verdadera. En otras palabras, podrías decir algo que literalmente no sea verdadero, y sin embargo sería honesto porque sirve un propósito amoroso. Esto es lo que llamamos una mentira blanca, por ejemplo. Y obviamente tienes que tener mucho cuidado de no abusar o de utilizar mal este principio. Pero la definición de honestidad está centrada en el propósito. La definición de la verdad en este curso también está centrada en el propósito, al menos en este mundo, dentro del sueño. Por lo tanto, puedes ver que Jesús toma la misma idea y la aplica a pensamientos aparentemente separados. Verdad y honestidad, ambas se definen e interpretan y se entienden en el curso como fidelidad al proceso. Si tu propósito es amor, cualquier cosa que hagas aquí en el mundo será honesta y será verdadera, ¿no? Por eso el curso le da tanta énfasis a esto del propósito. Bueno, esto no, porque ya lo dijimos muchas veces. En la oración 6, del mismo párrafo 4, ¿no?, que todavía seguimos ahí, dice: la situación tiene ahora sentido, pero solo porque la meta ha hecho que lo tenga. Si nos remontamos a las primeras lecciones del curso, recordaremos que Jesús quiere que veamos que nada en este salón de clase significa nada. Nada alrededor de mí significa nada. Todo carece de sentido. La razón por la cual carece de sentido es que ha sido el ego el que le ha dado sentido. Esas primeras lecciones nos ayudan a darnos cuenta de qué es lo que realmente tiene sentido. Y lo que tiene sentido en este mundo es cualquier cosa que logre o que refleje el propósito del Espíritu Santo. Nada en este mundo tiene significado porque el mundo no existe. El único significado está en el cielo. Dentro del sueño, sin embargo, lo que carece de sentido es todo aquello que te arraigue aún más en el sueño, y lo que tiene sentido es todo aquello que te conduzca más allá del sueño. Bien, todo en este mundo, entonces dice Wapnick, se tornará significativo para ti si lo ves como una manera de darte cuenta de que has proyectado tu inconsciente culpa dormida sobre el mundo. Ahora el mundo te la muestra y puedes mirarle y decir: no, no está allá afuera, sino que está en mí. Hace esto que la situación sea muy significativa. Lo que hace que la situación carezca de sentido es pensar que realmente hay algo allá afuera que tú quieres, o simplemente hay algo allá fuera, punto. Así que, para resumir, lo que establece que algo no tiene sentido es que se le ha adjudicado el significado del ego. Y lo que establece que tiene sentido es que se le ha adjudicado el significado del Espíritu Santo. Esto quiere decir que eres tú, el único, en todo el universo,
que puede controlar el significado de la vida para ti, porque tú eres el único que elige si te identificas con tu ego, lo cual hace que todo en tu vida sea totalmente sin sentido, o eliges identificarte con el espíritu como maestro, lo cual le da todo sentido. O sea, y significado, ¿no? O sea que, en realidad, por eso el propósito siempre está referido a la decisión que toma el tomador de decisiones en la mente, ¿no? O sea, yo como tomador de decisiones, no como persona. Obviamente que la persona va a actuar en consecuencia si yo en mi mente elijo el propósito del espíritu, ¿no? Entonces, es como que lo que está apuntando acá, a lo que explica Wapnick, ¿no? De acuerdo a que si la situación tiene sentido o no tiene sentido, porque por lo general nosotros decimos que este mundo la verdad no tiene sentido, pero el sentido se lo doy yo. Es que yo, la mente, soy el dador de sentido. Es el único sentido real que podemos experimentar, es que le doy yo. O sea, de acuerdo al maestro que elijo en mi mente. No hay otro sentido, ¿no? De acuerdo a ese sentido que elegí, esa dirección que tomó mi mente, podríamos decir, va a tener el sentido que yo le haya adjudicado. Esto nos habla de una total responsabilidad, ¿no? Por mucho, porque es muy complicado, ¿no? Al principio, especialmente, que nos parezca que las situaciones que suceden ahí fuera eh, son muy determinantes de cómo yo me siento. Siempre tengo que volver a la fuente, volver a la causa y darme cuenta que como yo interpreto eso que sucede tiene que ver conmigo, porque yo soy el soñador del sueño, ¿no? Por eso él lo aclara acá abajo, ¿no? Que dice que en la lección 253 dice, mi ser es amo y señor del universo. Es mi universo, mi sueño. Y este sueño puede ser cualquier cosa que yo elija que éste sea. Cualquier cosa en la cual se convierta mi sueño es únicamente mi responsabilidad. No existe absolutamente nadie que pueda hacerlo por mí, ¿no? Y cuando llegamos a este punto, ahí nos damos cuenta que realmente estamos tomando decisiones a cada instante, pero no somos conscientes, ¿no? Que la única decisión es esta, con qué ojos voy a mirar el mundo, o sea, con qué maestro, ¿no? Y que nadie puede hacerlo por mí. Solo yo puedo decidir. Por eso, cuando leemos esa lección, ¿no? Tengo el poder de decidir. No es que yo tengo el poder de decidir sobre lo que ocurre en el mundo con otras personas y tengo el poder de decidir sobre otros, sino solo tengo el poder de decidir en mi mente. ¿Con qué maestro mirar esta película, ¿no? Que sabemos que se está proyectando desde una mente dormida inconsciente. Bah, la mayor parte, todo es inconsciente acá. Y ese poquitito, ¿no? Que le llamamos consciente, ¿no? Por el cual parece que miramos el mundo. Lo que ve ahí fuera va a depender de qué maestro elegí dentro, ¿no? Internamente. Y en el párrafo 5, en las oraciones 1 y 3, dicen, la meta de la verdad tiene otras ventajas prácticas. Si la situación se usa a favor de la verdad y la cordura, su resultado tiene que ser la paz. Y esto es así independientemente de cuál sea el resultado. Este es otro problemilla que tenemos. Yo creo que ayer el otro día lo dije. Esto de que, ya en el Ho'oponopono lo dice, ¿no? Que para el que el Ho'oponopono resulte, tenemos que hacerlo sin expectativas. Bueno, y muchas espiritualidades dicen eso. Pero fíjense en que nosotros estamos todo el tiempo con el resultado. Que evaluamos de si yo lo practiqué bien el curso o si lo elegí con el maestro correcto o lo que sea, si el resultado está acorde a lo que a mí me parece que debería estar sucediendo ahí fuera. Pero el resultado único que me da la pista de que lo estoy haciendo bien es el estado interno de paz. No hay otra pista. No es que, por ejemplo, como muchos no explican ahí, que no sé, porque practiqué el perdón, ahora me arreglé con mi pareja. O, no sé, mi madre que
era así, ahora se volvió buena. No, estas cosas no es así. Puede ser que suceda, no lo vamos a descartar, pero que no es así, no va por ahí la cosa. Bien. El resultado del cual se habla en la segunda oración es un resultado en tu mente. Puedes ver aquí nuevamente cómo Jesús utiliza las palabras de manera distinta. Si la situación se utiliza a favor de la verdad, o sea, este es un salón de clases, acá el mundo ¿no? Que yo he elegido, y he elegido al Espíritu Santo como mi maestro, de modo que pueda aprender que los intereses de los demás y los míos no están separados. Entonces el resultado tiene que ser la paz. Tengo que lograr lo que quiero porque todo está ocurriendo dentro de mi mente. Este es otro asunto que tampoco vemos, porque uno dice, pero es que no me pasa lo que yo quiero. No, es que te pasa lo que querés. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque lo que pasa ahí fuera es lo que yo quiero a un nivel inconsciente. Los deseos que se cumplen ahí fuera son los inconscientes, no los conscientes. Porque vieron que con esto de la ley de la atracción y todo esto del secreto y toda esta cosa de la nueva era, que puede ser que resulte, nunca no digo yo que no resulte, pero la mayoría de los estudiantes o practicantes de espiritualidad están todos obsesionados con esta cosa de manifestar, de manifestar. Bueno, sería lindo si uno pensara en un chocolate y se te aparece chocolate, o sea, sería todo muy sencillo. Pero fíjense en que a todos no le da resultado. O sea, si realmente fuera cierto, a todas las personas le daría resultado. Todos pensaríamos chocolate y a todos nos aparecería un chocolate. Qué fácil. Bien, parece que no es así la cosa. Entonces, por eso no hay que dejarse engañar por la misma mente, porque el ego te tiende muchas trampas y te hace perder tiempo. Si yo solamente pienso que voy a tener paz y voy a ser feliz cuando el mundo y las cosas ahí fuera funcionen como a mí me gustan, y bueno, voy, apago la luz, así apago la luz y me voy. Váyanse, tiren el curso por ahí, no practiquen nada más porque esto es diferente. Esto es un trabajo que yo hago interno. Después el resultado, si el trabajo interno, digamos, porque tampoco puedo decir si fue bueno, ¿no? Pero si fue correcto, podríamos decir, si fue el trabajo apropiado, o sea, si perdoné realmente, voy a ver resultados ahí fuera. Pero no tengo que empezar al revés, que yo estoy obsesionado con el resultado. ¿Mm? Y entonces no me ocupo de lo que pasa en mí. Si este curso es para sanar mi mente y despertar del sueño, ¿no? ¿Por qué perdemos tanto tiempo en otras cosas? Bueno, así es la cosa. Entonces, si quiero paz, estaré en paz. Si quiero conflicto, tendré conflicto. Nadie fuera de mí puede hacer eso por mí. Así que repito, si veo la situación como el medio que he elegido para lograr la verdad y la cordura, entonces la situación tiene que hacer eso y estaré en paz. Y esto es totalmente independiente de lo que ocurra externamente. Lo que ocurra externamente no tiene importancia. Para utilizar un ejemplo, dice Wapnick, podrías estar en Auschwitz, ¿no? Debe ser en Alemania, en un lugar de Alemania esto, donde el resultado físico no incita mucho a la felicidad. Pero si la meta es tu estadía en Auschwitz, y es aprender que no eres tu cuerpo y que ellos no pueden hacerte nada, y el ellos no es realmente un ellos, los alemanes son tan parte de la afiliación como lo eres tú, todos somos parte del mismo todo, ellos no son tus enemigos. El enemigo es el tomador de decisiones dentro de nuestras mentes, el cual percibe a otros como el enemigo. Si esa es tu meta, que aprendas esa lección, entonces no importa lo que suceda en ese campo de muerte, para ti o para la gente que amas.
No importa lo que suceda, aún estarás en paz. De eso es de lo que se trata esto. Así es lo que dice el curso, no lo que nosotros interpretamos que dice el curso. Por eso tenemos tantas dificultades con este curso, porque para nosotros un milagro es que suceda lo que yo quiero que suceda, y el milagro es un cambio de percepción. Así ahí fuera haya una guerra, es como yo veo la guerra, como yo veo a los demás. Eso también fue lo que enseñó Jesús, pero a nosotros nos cuesta mucho comprenderlo. Nos dice muchas veces que tenemos que cambiar de mentalidad, que no intentemos cambiar el mundo, que el mundo está en nuestra mente. Nos lo dice de 800.000 formas, pero nosotros seguimos insistiendo. Lo que estas oraciones están diciendo es que una vez que has fijado la meta de la verdad, independiente de la forma del salón de clases, independiente de lo que pase a ti o alrededor de ti, aún hallarás la verdad porque eso es lo que querías. Verás que la situación es el salón de clases que te ayudará a aprender eso. Tu resultado será la paz. Por lo tanto, no importa cuál sea el resultado externo. Y eso te da libertad perfecta. No hay absolutamente nada en el mundo que te pueda aprisionar. Nada en este mundo que te pueda quitar el amor de Dios. Y en la forma más extrema, que es lo que Jesús enseñó, la crucifixión, no hay nada en este mundo que pueda arrebatarte la vida, porque te darás cuenta en algún punto de que aquí no estás vivo. Tampoco estás muerto, simplemente no estás aquí. No naces, no mueres, no estás aquí. Todo esto es un sueño. Por lo tanto, nadie puede privarte de tu vida. La razón por la cual Jesús estaba perfectamente en paz y no sentía absolutamente ningún dolor en la cruz era porque sabía que no estaba aquí. Sabía que no era un cuerpo. Puesto que Él es parte de la mente de la filiación, Él tenía conciencia del sueño, pero también sabía que era parte de Dios y por consiguiente sabía que esto era solo un sueño y que no estaba ocurriendo nada. Por lo tanto, para él, literalmente, no ocurría nada. A los ojos del mundo parecía que estaba ocurriendo un gran acontecimiento, pero nada le sucedía a él, porque sabía que no estaba aquí. Clarísimo acá el Wapnick, en su explicación. Esa es la forma más extrema. Pero eso es lo que aprendes cuando tu meta es el amor y la paz, y sabes que ese amor y esa paz están dentro de ti, y que simplemente has elegido en su contra. Una vez que has reconocido esto, entonces verás todas las situaciones y circunstancias de tu vida como oportunidades para aprender en las formas específicas que se necesitan para aprender. Aprendemos a través de formas específicas que hemos elegido en contra del amor, pero podríamos con igual facilidad elegir a favor del amor. La situación se convierte entonces en el laboratorio o el salón de clases en el cual practicamos esa lección. Y el significado último de la lección es que simplemente estoy recordando lo que ya está en mi interior. No tengo que encontrar a Jesús, simplemente tengo que aceptarlo, porque ya Él está presente en mí. Por consiguiente, puedo aprender esa lección, no importa la forma que mi salón de clases tome. Yo soy quien elige la forma del salón de clases, porque este es mi libreto. Yo elegí la forma del salón de clases en el cual mi ego habló primero, y erróneamente, al decirme que yo era una víctima. Ahora vuelvo al mismo salón, con un maestro diferente, y aprendo una lección totalmente distinta.
El curso dice que el ego habla primero y está equivocado, y que el Espíritu Santo es la respuesta. Así que repetimos el mismo libreto una y otra vez hasta que aprendemos la lección. Cuando aprendemos la lección, el libreto desaparece. Cuando la mente correcta corrige a la mente errada, ambas desaparecen. Cuando mi sueño de ataque y separación contigo como una relación específica en mi vida es reemplazado por el sueño de perdón, el sueño termina. Entonces, no tenemos que estar más tiempo juntos en un salón de clases. Podemos estar juntos todavía físicamente, pero las lecciones han terminado. Cuando aprendemos la lección de perdón, la cual deshace la lección de juzgar o de juicio, entonces ambos desaparecen. El único propósito del perdón es corregir y deshacer el juicio del ego. Cuando el pensamiento de juicio se deshace, el perdón ha cumplido su propósito y desaparece. Al final del proceso, justo antes de alcanzar el mundo real, tu ego es reemplazado de una vez y para siempre por el Espíritu Santo, lo cual significa que el ego desaparece, el Espíritu Santo desaparece y tú te conviertes, tal como era Jesús, en la manifestación del Espíritu Santo, quien ya no está separado de ti. Esto es lo que ocurre justo al final del proceso. Lo que nos ayuda a seguir nuestro camino paso a paso es tener presente nuestra meta de la verdad, la meta de realmente querer aprender qué es el perdón. Y a medida que aprendemos eso más y más, vemos más y más que todo lo que ocurre en nuestras vidas es simplemente otra oportunidad para aprender esta lección. Duro esto, ¿no? Que nos está diciendo, pero bueno. Y vamos a leer la oración 4 del párrafo 5. Si la paz es la condición de la verdad y la cordura, y no puede existir sin ellas, donde hay paz tienen que estar la verdad y la cordura. Lo que se nos está diciendo aquí es que si nuestra meta es la verdad, y por lo tanto ves la situación como el medio para alcanzar la verdad, entonces sentirás paz. Y es por esa paz que sabrás que has logrado el propósito, ven que se me trabó la hoja, de la situación, que es la verdad. La verdad llega por sí misma, dice la oración 5 del párrafo 5. No me tengo que preocupar por la verdad. Esto es lo mismo que decir que no tenemos que preocuparnos por el amor, que no tenemos que preocuparnos por Dios. Todo lo que tenemos que hacer es eliminar las interferencias que hemos puesto entre nosotros y la verdad. Y lo único que te ayuda a eliminar esos obstáculos es el milagro. La verdad llega por sí misma, dice en la oración 6. En la 5. Después en la 6 dice, si experimentas paz es porque la verdad ha venido a ti, y así no podrás sino ver el resultado verdaderamente, pues la decepción no puede prevalecer contra ti. Si quieres la verdad, si esa es tu elección, entonces cualquier decepción que haya a tu alrededor no tendrá efecto alguno en ti. La decepción aquí es solo otro término para el sistema de pensamiento del ego. Si te alejas del sistema de pensamiento del ego y te vuelves hacia el espíritu, entonces cualquier comportamiento o cualesquiera pensamientos egoístas que estén moviéndose a tu alrededor no tendrán efecto alguno sobre ti. Tú solo puedes ser afectado por tu propia elección de identificarte con el ego, no por lo que te haga el ego de alguien más. Sin embargo, acá en el mundo vieron que es así la cosa. ¿Ven?
Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente, hola Claudio, buen día, si estamos en la mente correcta, famosa, que todos los estudiantes pregonamos. Y bueno, si yo estoy en mi mente correcta, o sea, si elegí siempre al maestro de la paz, ¿no? En mi mente, el otro me puede decir lo que sea, que a mí no me va a afectar, pero realmente, no que me hago la que no me afecta y realmente me está afectando. No, 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 no. Es un estado de paz continuo, cuando elegimos siempre al espíritu, ¿no? Y para elegir al espíritu, fíjense que contradictorio, pero tengo que estar siempre mirando a mi ego y no juzgarlo, ¿no? Y mirar al ego no es solamente mirar al ego de Silvina, porque cada uno vieron que pensamos acá que tenemos un ego diferente. Es mirar al ego en sí, o sea, el ego del otro, el ego mío, el único ego que hay. Porque solo hay un ego y solo hay un espíritu. La oración 7 dice, reconocerás el resultado porque estás en paz. Aquí ves nuevamente lo opuesto a la manera de mirar del ego, pues el ego cree que la situación da lugar a la experiencia. Todo es algo que nos tendríamos que grabar en la mente, ¿no? El sistema de pensamiento ego, y para saber en qué sistema de pensamiento estoy, que es muy sencillo después de un tiempo de estudio de este curso darme cuenta, el ego me dice que la situación que está ahí fuera, porque creemos en la separación, es la que va a dar lugar a mi experiencia, ¿no? Y sin embargo, el curso me está diciendo que no, que la mente es la generadora de experiencias. Y ahora vamos a ver por qué. Experimento paz porque la situación ha operado de cierta manera. Experimento dicha, felicidad, amor porque la situación ha funcionado de cierta manera. Entonces, si yo solamente puedo experimentar paz, dicha, alegría, amor o lo que sea, siempre y cuando la situación haya funcionado de cierta manera, entonces siempre voy a ser la víctima de lo que hacen los demás, ¿no? Depende cómo se mueven los otros muñequitos, lo que me dicen, cómo me miran, entonces yo así me voy a sentir bien. Así es como funcionamos normalmente en este mundo, ¿no? Pero eso no es la práctica del perdón. Eso es creer que yo estoy a merced de fuerzas que están más allá de mi control, ¿no? Y que yo puedo ser afectado por el sueño. Y el sueño, y decir, ¿no? Me está soñando a mí y a todos nosotros, ¿no? En lugar de tomar conciencia de que yo, o sea, todos nosotros, porque solo hay uno, soy el soñador del sueño. Eso es una actitud mental o postura mental adecuada. Eso es estar en unidad. Cuando recuerdo quién soy el soñador del sueño. Pero no para decir, ay, esto no me importa. No, no, sino para saber con qué maestro voy a observar eso, esa situación. Es que el curso es un curso en observación. Yo, ahora que estaba leyendo y que estoy subiendo estos vídeos de Jacobo Grinberg, es que él descubrió lo mismo. O sea, es que es el observador. Es que, ¿quién experimenta? Yo. Pero cuando yo digo yo, no soy yo esta, sino yo, la mente. La mente, ¿no? Hola Claudia. La mente es la que está teniendo la experiencia, no la persona. Porque como personas vamos a sufrir siempre acá. Porque vamos a estar atrapadas en este sistema de pensamiento ego. Y esto no es un luchar contra el sistema de pensamiento ego, sino es un ejercer mi voluntad, el poder de elegir con qué maestro quiero mirar esto. Y eso es lo que produce los milagros. Y milagro no se trata de que me pase lo bonito que yo quiero que me pase a mí. ¿Bien? Si no tenemos que seguir mirando
y practicando otras espiritualidades que me hacen creer que si yo hago el san salabín, salabín, zum, zum, me va a pasar algo lindo. ¿No? No. Esto es para despertar del sueño. El sueño de creerme que el mundo es real y que las personas y todo el asunto. Si ya nos dimos cuenta que en el mundo no hay solución posible, o no nos dimos cuenta ya, o sea, ya nos dimos cuenta, ¿para qué vamos a seguir luchando contra el mundo? O sea, ¿cuál es el sentido? Ahí es lo que hablábamos al principio, ¿no? De cuál es el sentido, el verdadero sentido. Bueno, el verdadero sentido es darme cuenta que yo soy la mente, que soy el que siente, porque la que siente es la mente, no siente el cuerpo. Lo que pasa que, debido a la identificación que la mente tiene con el cuerpo, parece que la que siento soy yo cuerpo, que es este cuerpo el que siente el dolor, la tristeza, pero no, es que es la mente la que siente. Y por ende, parece que lo siente el cuerpo, porque sigo identificada. Ese fue el logro de Jesús. Él se desidentificó totalmente de su cuerpo. Por eso no le importó que lo crucificaran. ¿Entienden? Porque sabía que no era eso. Que él no era eso. Pero yo sigo pensando que soy eso. Y queriendo arreglar a eso. O sea, a eso y a esto. Queremos arreglar. ¿No? Mientras estemos ahí nos estamos dando cuenta de que no estamos apuntando al propósito. Por eso tomar decisiones se trata de justamente primero recordar que soy el tomador de decisiones, porque si yo no recuerdo que soy el tomador de decisiones, no puedo tomar decisiones correctas. Siempre voy a tomar decisiones con mi ego. El curso acá no me está hablando de qué tiene que hacer el muñequito en el mundo. El muñequito en el mundo hará de acuerdo a lo que la mente haya elegido. Y siempre, si vamos con el espíritu, voy a ser lo más amoroso posible, que no quiere decir lo más amoroso a vistas y juicio del mundo o de otros. Es lo más amoroso posible para mí ahora. Y con eso tengo que estar bien. Ahora, si yo voy a estar esperando que esa acción aparente que hizo el muñequito en el mundo esté bien juzgada y valorada por todos los demás, otra vez apago la luz y me voy. Chao. No es posible. Es imposible eso. No, mientras vayamos por ahí vamos a sufrir. Porque, obvio. Bueno. Entonces, ¿dónde estaba yo? La oración 9. El Espíritu Santo sabe que la situación es tal como la meta la determina y que se experimenta de acuerdo con la meta. Así que no existe nada objetivo en el mundo. Lo que le da a cualquier cosa su significado o propósito y nos ayuda a entenderla es la meta que le atribuimos, los medios que le atribuimos a la situación para que nos ayude a lograr la meta que elegimos primero. Por eso primero tengo que fijar la meta, me dice el curso. O sea, el propósito. Por lo tanto, el punto de todo esto es que se nos pide que fijemos la meta al principio. Entonces, automáticamente veremos la situación, la relación, la circunstancia, como un medio para lograr esa meta. Si la meta es reforzar el especialismo, entonces eso es lo que voy a experimentar. Si la meta es que termine el especialismo, entonces eso es lo que voy a experimentar. Y la experiencia no tiene absolutamente nada que ver con la situación. La experiencia tiene que ver con el maestro que he elegido. El mundo entonces, tal como es irrelevante para eso. ¿Entienden? Esto se trata de que nuestra mirada, en lugar de estar tanto tiempo mirando ahí fuera y mirando pasar la vida, que se nos pasa al Pepe,
¿no? Con el ego, la estamos mirando y juzgando y diciendo, qué lindo, ay, y estamos ahí. El propósito del espíritu no es ese. El propósito del espíritu es que deje de mirar para afuera. El del ego sí es que mire bien todo el tiempo para afuera. Es que vaya adentro y que recuerde que el mundo está en mí, que yo soy el mundo, que yo soy la luz del mundo, que yo soy el sonido. Yo soy, miren el famoso yo soy, yo, pero no yo esta. Cuando digo yo, ven que me toco acá, yo, el sintiente, la que siente, la mente soy. Soy el ser, el ser. El ser no tiene forma. Ahora, si yo quiero ser este pequeño ser, y bueno, hay que atenerse a las consecuencias. O sea, ¿qué quieren que les diga? Nos va a seguir yendo todo igual, porque es que esto es cambiar de maestro para poder recordar mi verdadera identidad. Si es que quiero, y esa es mi meta, mi deseo profundo, mi anhelo, Dios. Ahora, si mis anhelos y deseos están basados en que mi vida transcurra de cierta manera, ahí estamos, entonces tenemos que pasarnos a la espiritualidad New Age. Y vamos en busca de cosas que nos arreglen situaciones y que después me queden bonitas con moño, que le hagamos un decorado. Y me quedo ahí. O sea, eso me mantiene soñando, ¿no? Este curso es para salir del sueño. Por eso muchos abandonan este curso, ¿no? Porque no promete nada. Bien. Quiero recordar, dice Wapnick, el significado y la aplicación del perdonar, utilizando las situaciones de una de nuestras estudiantes para ilustrar lo que he estado enseñando. Ella aún está enfadada con su ex marido. Sí, porque los ex vieron cómo es el asunto. Uno se separa, pero el enfado continúa. Y es consciente de que no quiere perdonarlo. Ella no está luchando consigo misma al respecto, pero se da cuenta de que no puede estar en paz si no lo perdona. Le expliqué que no está obteniendo paz porque no la quiere. Y ahí es donde debe detenerse. La razón por la cual no va a perdonar a su ex marido y en su lugar sostiene que está justificada en aferrarse a los resentimientos contra él, es porque no quiere la paz que resultaría al soltar los resentimientos. Y es extremadamente útil tener esta información, porque ahora ella sabe la razón por la cual está disgustada. Y la razón por la que está disgustada no es su ex marido. La tentación en este punto, para cualquiera que se encuentre inmerso, ¿no?, en esta clase de situación, que quien no la está, es sentir que ha fracasado en perdonar. O sea, a todos nos pasa eso. Decimos, ya le he vuelto a cagar, soy un fracaso, este curso de milagros nunca me sale, este perdón, yo no sé cuándo voy a perdonar. Bueno, todas las cosas que nos decimos, ¿no? Eso es lo que nos decimos, ¿no? Nos vemos tentados a juzgarnos, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, estás haciendo exactamente lo que el perdón te pide que hagas. Una de las mejores definiciones de perdón aparece en el libro de ejercicios, donde dice que es el perdón. El perdón es sosegado y quedamente no hace nada, simplemente mira y espera y no juzga. Por lo tanto, estás haciendo eso. O sea, fíjense, voy a leer la primera oración porque seguro ya nos olvidamos. Cualquiera que se encuentre inmerso en una clase de situación de estas, ¿no?, de que
parece que quiere perdonar, pero que fracasa en el perdón. Wapnick nos recuerda que el perdón no hace nada. Es más, recordemos que el perdón no lo hago yo como persona. Mientras yo siga atrapada en que yo, Silvina, tengo que perdonar a mi madre, no voy a salir nunca de ahí. Yo sé que los facilitadores ahí fuera lo explican así. Es más, con muñequitos y todo, ¿no? Pero que es que no es así. Se nos explica desde esa manera, porque es que quieren que les diga, con el miedo profundo que tenemos acá, cada uno está agarrado así, miren, así, como si me agarro así del personaje, así estamos todos. Entonces, claro, pobre Jesús, tiene que usar sus recursos. Entonces me dice, perdona a tu hermano, perdona a tu hermano. Espero que el hermano no existe. Por eso vieron que acá estamos todos, hermano, hermano. Tenemos que inventar una canción, hermanito. Bendiciones, hermano, 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 te perdono. Es que no estoy perdonando a otro. Mañana, si puedo, voy a hacer el del perdón, del anexo, para que comprendamos más lo del perdón, porque es que este perdón no se entiende ni a gancho, ¿no? Claro, claro. Ah, sí, eso que cuenta Rosario, que le da el dolor de estómago y todo, sí, es que nos va a pasar así. O sea, es que el proceso consiste en eso, es que hay que sentir todo ese miedo, el odio, o sea, hasta que no me lo sienta todo y no baile bastante con el diablo, bastante tiempo, ¿eh? No es que 2 o 3 añitos, no, esto, porque por ahí vamos a tener periodos en los que parece que estamos en paz, y periodos que, ¿no? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de que todo eso que nos habíamos contado a nivel acá no es así. Que esto es una paz que va más allá de todo entendimiento. Por eso el curso tiene que usar esos términos, instantes santos, para que nos demos cuenta que son pequeños instantes en los cuales vamos a experimentar la unidad y la paz de Dios realmente. Después del resto de tiempo vamos a estar chucu, 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 chucu. Y más yo quiera sacarme el ego de encima para ser bueno, porque encima los estudiantes del curso se piensan que ninguno tiene ego y todos son buenos, porque también. Ah, pero ahí la estoy pifiando re mal. Es preferible reconocer que estoy en el ego y que estoy enojado y verme ahí que andar contándome cuentos de que soy bonita, linda y que yo lo he perdonado todo y que ya me nació la aureola y que tengo 5 alas, no 2 alas, 5 me salieron. ¿Para qué? No tiene sentido. Si solo hay uno. ¿Quién te está viendo? Ah, vos misma. Vos crees que los otros te están mirando, pero es que nadie te mira. Yo sé que es lindo que uno cree que lo miran, pero es que necesitamos que nos miren para reconocer que existimos, porque es como sabemos que no somos reales, por eso inventamos los espejos, ¿vieron? ¿Qué vamos a hacer? Es que estamos muy locos, pero bueno, mientras tanto vamos a tener que hacer lo que podamos. Yo me río porque, bueno, a mí me pasa lo mismo que a Rosario. Bueno, entonces, quiero decirles esto para terminar, porque es importante. Si yo me doy cuenta que pongo, vamos a usar la palabra voluntad para no usar intención porque suena mal, porque las intenciones son del ego. Pongo voluntad, yo la mente, ¿no? En perdonar, ¿bien? Y resulta que siento que fracaso, que es lo que pasa siempre acá. Lo que me tengo que dar cuenta, ¿no? Es de que el perdón no hace nada. Solo mira, observa y no juzga. Y que el perdón no lo hago yo como persona. Son 2 puntos muy importantes si quieren avanzar con este curso. Ahora, si quieren seguir haciendo, bueno, tienen otros canales de YouTube donde explican muy lindo, con muñequitos y otras cosas. Material didáctico. Pero bueno, yo ya pasé por ahí. O sea, ya pasé, lloré, me tiré al piso, me tiraba de los pelos. Bueno, hice muchas cosas extrañas. Porque claro, yo decía, no puedo, no sé qué. Y hay muchos que lo explican así. Inclusive los que no lo explican con muñequitos lo explican con otras cosas.
Y a vos te agarra una culpa y decís, ay, qué mala que soy. No, si el ego quiere que te sientas como la mona todo el tiempo. Si te estás riendo mucho, es que vas bien, vas bien. Ya te lo estás tomando a la chacota. Bueno, estás mirando a tu ego en acción y te das cuenta de que aún quieres aferrarte a él. O sea, de que aún estamos así. Ay, no quiero dejar mi ego. Bueno, si estás así y te estás observando, o sea, tú, la mente que está, bueno, no sé, pónganla por ahí en alguna parte, porque no tiene forma, la mente no tiene espacio ni tiempo, la mente. Y te estás observando a tu personaje que está agarradito así, que no quiere soltarlo. No sé, fui gráfica porque vieron, yo muñequitos no tengo, pero vieron que yo soy muy así de mover las manos. Esto me quedó de cuando trabajaba de maestra, que estaba re loca. Bueno, menos mal que ya pasé esa etapa. Entonces, me agarro así del ego y me doy cuenta de que me estoy aferrando, porque lo importante es que me dé cuenta, de que yo me quiero aferrar, de que no es otro que me está pidiendo que me aferre a la silla, o sea, al cuerpo. No, soy yo. Bien. Entonces dice, el perdón que enseña Jesús no es el perdón que el mundo entiende. El perdón que enseña Jesús no es el perdón que entendemos en este mundo. No. El perdón conlleva el proceso de darme cuenta de que el problema no está fuera de mí en alguien más, sino que está dentro de mí, pero no de mí como cuerpo, entiéndase, ¿eh? Y está dentro de mí, la mente, porque elegí tenerlo dentro de mí. Y el milagro es el término que el curso usa para la dinámica mediante la cual ocurre el perdón. O sea, si perdono, voy a ver un milagro, o sea, voy a tener un cambio de percepción. Eso es el milagro. ¿Bien? El perdón no significa que tu corazón está lleno de dulzura y de luz. El perdón significa que te perdonas a ti mismo, porque tu corazón está lleno de maldad, oscuridad, pecado y asesinato. Eso es el proceso. No como la mayoría del mundo que practican el perdón, como se llama el curso, para destruir, o el perdón falluto, como le digo yo, que vamos a la iglesia y rezamos y somos todos muy santos. Ay, sí, yo perdoné a todos mis hermanitos, qué buena. Y somos todos buenos nosotros y los otros son toda la manga de desgraciados que tengo que perdonar. Pero como yo soy muy buena, bueno, así es el perdón que nos enseñó el mundo. Y queremos adaptar eso al curso de milagros. Por eso no nos encaja. O sea, no entra. No, es que no entra. No. Es reconocer cuánto odio que siento. La verdad mataría 4 o 5. O sea, pero sentirlo. ¿Bien? Ese odio. No escapar del odio. Mientras siga haciendo escapes, y bueno, escaparemos, no sé. Es como el escape del auto. Vieron que salen gases. Bueno, hay otros agujeros que también nos salen gases. Pero, a ver, eso no lleva a ninguna parte. Es perder el tiempo. Por eso cuando yo digo el pedo de color, está muy bien utilizado esa frase. Ya les dije, la tengo que patentar, porque es que es eso el pedo de color. Es perder el tiempo en cosas que no llevan a ninguna parte. O sea, sigo escapando. ¿No? ¿Está bien? Ah, me perdono. Porque en realidad siento odio. Si acá todos sentimos odio. Bueno, algunos se creen que no. Eres mucho más honesto contigo mismo de esa manera. Y entonces no tienes que sentir que tienes que fingir que estás sintiendo algo cuando no lo estás sintiendo. Ese es otro gran problema. Hola Alicia, bienvenida. La mayoría de los estudiantes del curso se transforman en grandes fingidores. ¿Vieron? Esto es como el orgasmo de la mujer en el sexo. ¿Vieron? Que la mujer puede hacerle creer al hombre cualquier cosa. Bueno, acá ahora los estudiantes le hacen creer a los demás, porque ahora se juntan con los otros hermanitos en los grupos para estudiar,
que todos somos santos, hermanos. Y por dentro las tripas nos hacen así. ¿Ven? Eso no sirve para nada. No, mejor acá tenés que, mirar, liberarte. Preferible ponerte la cuchilla, ¿vieron como la Matajari, el cuchillo acá en la boca así? Y el arco y la flecha, no sé, la escopeta, bueno, qué sé yo, la Tomb Raider, bueno, sea lo que sea. ¿Me entienden? Y ir así y demostrar lo que realmente sentís y no seguir siendo un falluto como, ¿me entienden? Que no vamos para ningún lado. Si acá, por más que vos te muestres la carita de inocencia, se te va a notar igual, ¿eh? Por algún lado te va a salir, no sé. Es como una vez que yo me acuerdo tenía una compañera que sus alumnos se tiraban muchos pedos en el salón. Entonces ella dice, ay, estoy cansada, me dice Silvina, no sé qué hacer. Estos chicos se la pasan tirándose pedos. Ya me cansé de comprar desodorante para que no haya olor. Entonces le digo, ay, sí, le digo, me pasa lo mismo. Bueno, pasan unos días y viene y me dice, ¿a que no sabes? Descubrí la manera de lograr que los chicos no se tiren más pedos. Ay, le digo, ¿cómo hiciste? Dice, les dije que yo tenía visión y que veía arriba de la cabeza de cada uno de ellos que cuando se tiraban un pedo se les prendía una luz roja. Entonces los chicos, desde ese momento, dice, todos andaban así, mirándole la cabeza al otro por ahí, para ver quién realmente se había tirado un pedo o no. Ya nadie se tiraba pedos porque decían que se les iba a encender una luz roja. Y se cuidaban de eso, ¿ven? Bueno, esto lo de perdón es lo mismo. Es como que nosotros creemos que el otro no se va a dar cuenta, pero es que se te nota. Se te prende algo por alguna parte y el otro se da cuenta que lo está falluteando de acá a Luján. Así que, ¿para qué? No pierdan el tiempo. Ya bastante el mundo como está. O sea, mejor trabajar la honestidad con uno mismo y si el otro lo tenés que mandar a freír churros, bueno, mandalo. Y después practicar el perdón. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. Hay que sacarse la caña de acá atrás. ¿Bien? La caña hay que sacársela porque es doloroso. No te va a mantener recto. No, la mente recta no tiene que ver con la caña ahí atrás, no. Tiene que ver con otras cosas. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara. Entonces, es decir, leer lo que dice Wapnick. Bien, entonces, ¿dónde estaba yo? Ah, que no hay que fingir. No sé si quedó claro. Sigue adelante y siente todo el odio, toda la obstinación de aferrarte al ego, toda la siente todo lo que quieras. Bien. Pero sé consciente de que lo estás haciendo porque no quieres estar en paz. Esa es la clave. Eso es ejercer mi voluntad, es decir, no quiero y punto. Prefiero estar encabronada y no decir, ay, qué encabronada que estoy. Ay, Dios mío, no debería estar así, yo debería estar en paz, siempre en paz. Bueno, relájate y goza porque no es imposible. Bien, entonces, el darme cuenta, ese es el perdón. ¿Ven? Darme cuenta. Bien, entonces, bueno, eso todo eso ya lo dijimos, el obstáculo de la paz y no tiene nada que ver. Bien, hay una lección que se llama Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón es todo. Entonces, dice, ¿por qué Jesús va a decir una frase como esta a sus estudiantes? Y si no fuese por el hecho de que sabe que la mayoría de sus estudiantes no quieren la paz de Dios. ¿Me entienden? Jesús sabe, o sea, cuando dictó este curso, sabía que nos dictaba a nosotros, que no queremos la paz de Dios. Decimos, es como decir cuando decimos que amamos a Dios, mentira. Nosotros amamos nuestras posesiones, que mi silla, que mi computadora, mi casa, mis hijos, mi perro, mi gato, que todo esté bonito y lindo y huela a flores. Y la vida escuche el trino de los pájaros de fondo y el ballet acuático y no sé qué, de los cisnes y los gansos. No, yo quiero eso.
Mentira que quiero la paz de Dios. Porque digo, ¿y la paz de Dios? ¿Qué corno es eso de la paz de Dios? ¿Para qué me sirve? ¿No? Bueno. Entonces, ¿ven de qué se trata la honestidad? O sea, ¿realmente deseo la paz de Dios? Yo me tengo que cuestionar si realmente deseo la paz de Dios o qué corno quiero. Bien. Bueno, como Jesús sabe que nosotros no queremos ninguna paz de Dios, por eso puso esa lección. Y sin embargo, dice Wapnick, esas personas repetirán las palabras y las verbalizarán, es más, con diferentes tonos agudos y graves. Deseo la paz de Dios. Deseo la paz de Dios. O sea, lo practicamos re lindo. Ay, me olvidé la hora. ¿Cómo era la lección de hoy? Ah, sí, deseo la paz de Dios. Claro, digo acá, deseo la paz de Dios, pero después lo que menos deseo es la paz de Dios. Pero yo me lo cuento, porque lo importante es repetir. Para el ego es repetir como el loro. Bueno, esto lo dice Wapnick, ¿eh? Yo le pongo el humor, pero Wapnick lo dice. Pero no la dicen de corazón. Y lo que el curso te ayuda a entender es por qué no dices esas palabras de corazón. Todos nosotros en nuestras mentes correctas diríamos, por supuesto que queremos la paz de Dios, pero como no somos conscientes de que decir deseo la paz de Dios significa 2 rayas igual, y después del otro lado ponemos el otro término, ¿vieron como la matemática? No quiero mi especialismo, entonces estoy siendo irónico. ¿Vieron la ironía y el sarcasmo? Que decimos, bueno, así somos. Sí, es como dice el padre Keating, la condición humana. Sí, yo me veo en la condición humana muchas veces al día, ¿eh? Después digo, ay, otra vez, pero no me juzgo. O sea, ahora aprendí a no juzgarme. Agarré la caña. Yo antes tenía una caña, pero no era para pescar, era para darme en la cabeza. Y la escondí. Es más, creo que la tiré. Ya no la tengo más. Porque me di cuenta que no iba para ninguna parte dándome caña y caña. No, dije, no, voy a tirar la caña, porque a ver, esto se trata de ser amable conmigo. Ya he sido bastante exigente, ahora basta, basta. Después hay 4 preguntas en el capítulo 21, que después ya las vamos a ver cuando lleguemos ahí, donde dice, la 4ª pregunta, que es la más difícil, ¿deseo ver aquello que negué porque es la verdad? ¿Quiero ver lo que negué, que es el amor de Dios, porque es la verdad? Y en su discusión, Jesús explica que la razón por la cual aún no hemos contestado a esa última pregunta es porque no entendemos lo que se nos está preguntando. Lo que quiere decir la pregunta. No, yo tampoco, nunca las entendí. No, yo decía, pero ¿por qué la última dice que no la contesté? Yo no sé. Bueno, ¿por qué? Acá lo explica. Significa que primero tienes que decir no al no. Esta es exactamente la misma aseveración que discutimos antes. El obrador de milagros tiene como función negar la negación de la verdad. Decirle no al no significa que miro el sistema de pensamiento del ego, el cual es la negación del sistema de pensamiento del espíritu, o de Dios, o de la verdad, o como le quieran llamar. Ese es el no. Y luego miro eso y digo, no quiero esto. Por lo tanto, decir, sí, quiero la paz de Dios, quiero a su amor, quiero practicar su curso. Ven que ya voy a dar la vuelta a la hoja. Significa que tengo que mirar el especialismo del ego, el cual es la negación del amor, y decir, no quiero esto jamás. ¿Cuántas personas van a decir eso y a sentirlo de corazón? Muy, muy pocas. Especialmente cuando comienzan a entender lo que en realidad están diciendo. Decir, no quiero mi especialismo, es decir, ya no quiero mi individualidad.
No quiero lo que me hace diferente de alguien más. O sea, no quiero ser mejor ni peor que nadie. Y al ego no le importa si eres la mejor persona del mundo o eres la misma, bueno, acá dice heces, bueno, podríamos decir caca, popó, bueno, mierda, digamos, hablando mal y pronto, del mundo. Al ego no le importa. Lo importante es que sea especial. O sea, o te sientas especial por ser una mierda o te sientas especial por creerte que tenés la autoestima alta y que sos el más mejor. No importa. Lo importante es que sientas eso, que el ego quiere que vos sientas. Bien. Aquellos de ustedes que crecieron como católicos probablemente puedan recordar que a veces tenían un concurso sobre quién era el más miserable pecador. Sí, yo me acuerdo que cuando estudiaba el catecismo el cura lo enseñaba y era muy importante, ¿eh? Más pecados tenías para confesar eras mejor, era como una competencia que hacíamos con las niñas, o sea, mis compañeras. Es más, yo recuerdo que tomé la comunión disfrazada de monjita. Me habían hecho de monjita. Yo no sé, la verdad, pero bueno, así era la cosa. Entonces, el más miserable o el más mejor, ¿no? Acabo de inventarme eso, dice Juan. Tienes que darte cuenta de que la razón por la cual no quieres la paz de Dios es que no quieres renunciar a tu yo, a tu prepotencia, a tu especialismo, a tu soberbia, a tu, bueno, todo lo que tú crees que eres. Creo que lo que pasa es que a medida que trabajas con el curso durante muchos años, es que comienzas a entender lo que éste quiere decir realmente. Toma un tiempo en lo que éste comienza a penetrar, porque es muy difícil leer este libro y pasar por alto todos los pasajes terribles, aquellos que tratan sobre la sangre derramada, la violencia, la perversidad, el asesinato, la culpa y el odio. Todas esas palabras están en el curso, yo les digo, ¿eh? Es más, también está aterrorizados, ¿eh? Y terror. Yo una vez puse en el Facebook esa palabra y me dijeron que eso no existía en el curso. Y yo dije, bueno, está bien. Ahí donde me di cuenta que nadie había leído este curso, porque dije, a ver, ¿cómo no vas a leer esa palabra si yo la leí y está un montón de veces? ¿Qué hacen los estudiantes? Se quedan con las lecciones nomás. ¿Y el texto para qué lo vamos a estudiar? ¿Para qué? No sirve para nada. No, no, es que tenés que estudiar bien lo que dice el texto, porque esto, para el ego, es como tomar veneno. Leer el curso para el ego es como tomar veneno, más o menos. Bueno, y ver únicamente los pasajes maravillosos que hablan de amor, de paz, de que somos el Cristo. Bueno, al comenzar a prestarle atención a los pasajes del ego, te das cuenta acerca de qué está hablando realmente y de qué trata el sistema de pensamiento del ego y cuán identificado estás con este sistema de pensamiento. Y es muy atemorizante darse cuenta de esto. Por eso después nos pasa como a Rosario, que se nos da vuelta el estómago. Si a mí me agarra de todo. Sí. Bueno, rueguen que no les agarre cagadera, porque después van a tener que estar en el inodoro sentado no sé cuántas horas. Preferible que te agarren otras cosas, otros síntomas que por lo menos son más llevaderos. Porque ese, la verdad que encima te deja ahí sentada en el inodoro. Bien. Así que decirle que sí a Jesús es decirle no al ego, lo cual significa que no puedo decir que sí hasta que primero haya mirado el pensamiento ego y diga, no quiero pagar más este precio. ¿Bien? Cuando lo mires y digas, obviamente, aún estoy dispuesto a pagar este precio, entonces dite para ti mismo, está bien. O sea, si quiero seguir pagando el precio, me tengo que decir que está bien. Y si no quiero seguir pagando el precio, también está bien. Pero darme cuenta de lo que quiero, porque si no sé lo que quiero, ¿para dónde voy a ir? Es como, no sé, que tengo que ir a un lugar que queda muy lejos y
no sé, piense que voy a llegar volando con el cuerpo, ¿no? Me voy a tomar el avión. Para eso se inventó el avión. Bueno, no estoy tan adelantado como quisiera estar. Perdón, pero al menos he adelantado lo suficiente como para saber que no estoy tan adelantado. Eso también es un gran logro. El no creerme que estoy allá en la cima de la escalera y resulta que todavía no puse ni el primer paso en el escalón. Ese es un maravilloso progreso. Reconocer esto. Ah, bueno. Ah, sí, no. No estoy donde creí que estaba. Todavía sigo sintiendo ese odio, porque me cuento el cuento de que yo perdoné a todos y resulta que ahora me aparece el hermanito ahí y lo veo al hermanito y por dentro se explota el volcán, erupciona. Entonces, ¿para qué me voy a mentir? Mejor reconocer que aún no quiero perdonar, que prefiero seguir pensando que yo soy bueno y que el hermanito es malo y que bueno, y que qué vamos a hacer si ahí estamos. Eso es más alentador que estar sufriendo porque no puedo perdonar. Ah, qué malo que soy. Este curso, yo no sé. Y ahora, en vez, como tiré la caña, ahora me doy con el curso de milagros por la cabeza. Bueno, preferible a veces que se los den ustedes mismos y no como otros que le dan con el curso a los demás por la cabeza. Qué sé yo, a veces ya uno no sabe qué es mejor y qué es peor. Bueno, amigos, vamos a dejar por acá, porque ya se hizo muy largo, pero el tema daba para acoso. Está muy interesante, las reglas para tomar decisiones es muy bueno. Si realmente queremos aprender bien este curso, ¿no? Como siempre digo. Bueno, nos veremos en la próxima. Chao.